Buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer presentar a la doctora Sonia Sinas. Ella es profesora de la Universidad Nacional de La Pampa. De hecho es egresada, hizo su licenciatura en esa universidad y sus estudios de posgrado, de magíster y de doctorado los hizo en la Universidad Nacional de San Luis. Tiene numerosas publicaciones en distintos journals internacionales reconocidos y ha participado también de muchos encuentros, congresos, eventos, etc. También presenta antecedentes en formación de recursos humanos, docencia y en particular en docencia de posgrado. Y el curso que va a dictar se titula Introducción al cálculo de variaciones. Bueno, muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Quiero también, a través tuyo, agradecer a la organización de la UMA, al Comité Científico, por la invitación para dar el curso. Es un gran honor que me hayan invitado, que me hayan convocado, y también un compromiso. Así que, bueno, esperemos que salga más o menos. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema, con esto del cálculo de variaciones. Yo voy a compartir una presentación que tengo acá para que vayan siguiendo lo que les cuento. Bueno, entonces hoy vamos a ver un poco de qué se trata esto del cálculo de variaciones, el origen, y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Bueno, en cuanto al origen en sí del cálculo de variaciones, se sitúa un poquito después de lo que fue el cálculo infinitesimal, porque justamente a partir de las herramientas que aparecieron con el cálculo infinitesimal, derivadas, integrales, límites, se pudo empezar a tratar determinados problemas con estas herramientas. ¿Quiénes fueron los que empezaron, de acuerdo a lo que dice la historia, la crónica? Los hermanos Bernoulli, lanzando distintos problemas para resolver a sus colegas y teniendo ahí distintas técnicas disponibles. Ahora, ¿a quién se le debe el hecho de que el cálculo de variaciones sea en sí una rama dentro del análisis más ordenadita, más coherente? Es a Euler, a Leonhard Euler, que era en aquel momento estudiante de uno de los hermanos Bernoulli en Suiza. Parece que Euler, además de ser un brillante matemático, también era una persona que tenía cierta cuestión docente, y entonces con esa idea de tratar de que sus estudiantes y sus colegas entendieran, fue el que puso un poco en orden todo lo que los hermanos Bernoulli y otros estaban haciendo en este ámbito. Euler trabajaba o compartía su tiempo a veces con Lagrange, y entonces hay varias cuestiones del cálculo de variaciones que se deben a Euler y a Lagrange. Llegando o viniendo un poco más a nuestros tiempos, a principios del siglo XX, también Hilbert metió un poco de mano en cuestiones que tienen que ver con el cálculo de variaciones, obteniendo algo que se llama la formulación lagrangiana de las ecuaciones de la relatividad general. Ya veremos después por qué esto de la formulación lagrangiana tiene que ver con el cálculo de variaciones. Y también, en aquel momento, un poco más tarde en realidad, se unió al grupo de Hilbert Emmy Noether, que es conocida por todos sus aportes en el área de álgebra. Pero ella también anduvo metiendo un poco la mano en cuestiones del cálculo de variaciones, estudiando grupos de simetría de esta cuestión que aparece acá, del lagrangiano. Estos son solo algunos de los nombres de personas que estuvieron trabajando en cuestiones del cálculo de variaciones. Ahora, los problemas del cálculo de variaciones no son problemas que nacieron en el siglo XVIII, sino son problemas mucho más antiguos. Uno de ellos es el famoso, o al menos así llamado, problema de Dido. ¿Cuál era la cuestión o qué dice el problema de Dido? Bueno, hay una leyenda, una historia, que sitúa a una mujer llamada Dido aquí, en Tiro. En aquel momento estaba casada, su padre era rey, se muere el rey, ella tenía un hermano, el hermano mata a su marido, y entonces ella tiene que huir de Tiro con su familia y sus riquezas. Sale en barco y llega por aquí al norte de África. En esta parte, a las personas del lugar, a los locales, les pide un pedazo de tierra donde pueda establecerse con su familia y su gente,
Y entonces el soberano del lugar accede a darle un pedazo de tierra y le dice, está bien, podés tomarlo siempre y cuando puedas abarcar ese terreno con la piel de un toro. Frente a eso, Dido, en vez de dejar la piel del toro tal cual la tenía, lo que hace es cortarla en tiras finitas, armar una larga cuerda, y entonces usa la cuerda para delimitar parte de su terreno. Como la zona en la que estaban tenía mar, entonces usa como límite de su terreno el mar y el resto lo limita con la cuerda. La idea sería que, Dido habrá pensado qué forma tenía que darle a la cuerda para tratar de abarcar la mayor área posible, ¿sí? Entonces ahí lo que tenemos es un problema de los que nosotros vamos a tratar. Un problema donde necesitamos encontrar la forma de, en este caso, una cuerda, para tratar de abarcar la mayor área posible, por ejemplo. Para terminar el cuento, ¿sí?, de Dido, el lugar donde se estableció Dido fue más adelante la ciudad de Cartago. Quizás les suena Cartago por Aníbal el Cartaginés, aquel hombre que intentó conquistar Europa y tuvo un problema cuando los elefantes se murieron en los Alpes de frío. Por otro lado, este cuentito, esta leyenda, parece que es cuento, parece que es leyenda, no se sabe muy bien, aparece en un texto de Virgilio, pero por otro lado parece que el personaje Dido fue en realidad un personaje histórico, existió. Aunque en algunos lados dice que no se llamaba Dido, se llamaba Elisa, y recién cuando se hizo reina de Cartago, ahí pasó a tomar el nombre de Dido. Bueno, más allá de toda esta leyenda, cuento, si es cierto o no, lo que ella tuvo que hacer fue tratar de pensar cuál era la forma que tenía que tener su cuerda para tratar de rodear la mayor área posible, que su terreno fuera lo más grande posible. Claramente es un problema muy anterior al siglo XVIII, en el que trabajaban Bernoulli, Euler y demás, y en aquel momento fue resuelto con los medios de la época, con los conocimientos de la época. En algunos casos, sin haber definido el límite que se definió allá en el siglo XVII y XVIII, usaban alguna idea de límite. Nosotros veremos más adelante cómo podemos resolver este problema con las herramientas del cálculo de variaciones. Bueno, ¿qué otro problema clásico hay del cálculo de variaciones? Está el desafío o el problema de la braquistócrona. ¿Qué es esto? Bueno, uno de los hermanos Bernoulli convocó o desafió a sus colegas a que resolvieran un problema. Aquí está el texto publicado en ese acta, donde proponía un problema que era honesto y que era difícil y pretendía que sus colegas lo resolviesen, y si aquellos que lo resolviesen iban a conseguir fama, se supone, y honor, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál era el problema? El problema era el siguiente. Dados dos puntos, A y B, decían un plano vertical, piénsenlo en el plano de toda la vida, el nuestro, ¿cuál es la curva que debe seguir una partícula sobre la que actúa solo la gravedad para partir de A y llegar a B en el menor tiempo posible? Entonces, uno piensa, un punto A, un punto B, tengo que llegar lo más rápido posible de A a B. Bueno, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es justamente esta curva que aparece acá, la braquistócrona. ¿Por qué este nombre? Bueno, porque le pusieron un nombre que viene del griego, ¿sí? Braquistos significa el más corto y cronos, tiempo. Ahora, por ahí si uno no piensa mucho y dice un punto A, un punto B, el tiempo más corto para ir de un lado al otro, se confunde y dice, entre A y B el camino más corto es la recta. Bueno, eso es cierto, es el camino más corto, pero no es el camino más rápido, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Y por qué se sabe que no es el camino más rápido? Bueno, antes de Bernoulli, mucho antes, se había estado trabajando con este problema. ¿Y quién había trabajado con este problema? Galileo. ¿Y qué había hecho Galileo? Bueno, había comparado, ¿sí?, el tiempo que tardaba una partícula para ir de A a B por una línea recta, ¿sí?, 45 grados por encima del eje X, digamos, sobre la horizontal, y en un arco de círculo de circunferencia.
Y él había visto que la partícula que iba por el arco de círculo, de circunferencia, iba más rápido, llegaba antes al punto B. Entonces, bueno, ya quedaba descartada la recta como el camino más rápido, había que pensar en otra cosa. Galileo dijo, en ese momento se convenció en que el arco circular era el camino más rápido. Bueno, tampoco. ¿Y quién fue el que encontró la respuesta? Bueno, el mismo Bernoulli había llegado a una respuesta diferente del arco de círculo, ¿sí? Del arco circular. Entonces, ¿cuál sería la idea? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo se conecta esto con el problema de Dido? ¿Se conectan? ¿No se conectan? Bueno, la historia está en que queremos ir de un punto A a un punto B. Tenemos varios caminos para elegir. Podemos ir por la recta, podemos ir por otras curvas. Y ya nos dijo Galileo que de A a B es el camino más corto, pero no el más rápido, ¿sí? El arco de círculo, que aquí, no sé, debe ser el segundo, ¿sí? Tampoco, según lo que encontró Bernoulli. Vemos después cuál es ese, el de la braquistócrona, qué es exactamente eso de la braquistócrona. Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos plantear este problema para conectarlo por ahí con el problema de Dido? Entonces, vamos de un punto A a un punto B. Del punto A al punto B, nosotros sabemos cómo calcular la longitud de cualquiera de estas, ¿sí? Cualquiera de estos caminos. ¿A partir de quién? De la fórmula, justamente, de la curva que elijamos. La longitud de arco que llamamos, ¿sí? Entonces, con eso lo que tenemos es solo la longitud, la distancia entre un punto y el otro. Entonces, ¿qué queremos calcular nosotros? El tiempo. El tiempo total para ir de A a B, que a su vez, usando las integrales, lo podemos calcular como la integral entre 0 y t del diferencial de tiempo. Ahora, en lo que yo les decía, estamos buscando el camino más rápido. Si hablamos de rapidez, hablamos de velocidad, de aceleración, así que en algún momento tiene que aparecer la velocidad. Y es por eso que aquí aparece el diferencial de S con respecto al diferencial de t, si lo miramos al revés, ¿no? La variación de la longitud o de la distancia recorrida con respecto al tiempo. Tenemos acá la inversa de la velocidad, ¿sí? Y vamos del punto A al punto B. Bueno, fantástico, pero ¿qué hacemos con el diferencial de S? Bueno, el diferencial de S es justamente lo que podemos obtener a partir de la longitud de arco. Derivando acá, tenemos nuestro diferencial de S en función de X, si trabajamos con el plano nuestro de toda la vida, cartesiano, X, Y. Y entonces tenemos acá una fórmula para el tiempo, donde aparece la curva, ¿sí?, que debería recorrer o dibujar nuestra partícula, y tenemos acá la velocidad. ¿Qué hacemos con la velocidad? Bueno, vamos a pedirle a nuestros amigos físicos que nos ayuden un poco. Y usamos la ley de conservación de la energía, y entonces sabemos que cuando la partícula está antes de partir, tiene una energía, antes de moverse, tiene una energía potencial que debe ser igual luego, a medida que la partícula se mueve, a la suma de la energía potencial, a medida que va bajando, más la energía cinética, porque siempre la energía se conserva. ¿Qué nos permite esto? Encontrar una fórmula para la velocidad en función del punto de partida de la altura, ¿sí?, y después la altura que va cambiando a medida que pasa el tiempo y a medida que cambiamos en él, ¿sí? Entonces, con esto lo que tenemos es una fórmula para el tiempo donde tenemos el tiempo como la integral de una fórmula donde aparece la curva y la derivada de la curva. ¿Y qué queríamos? Queríamos obtener la curva, ¿sí?, para la cual el tiempo fuera el menor posible, ¿sí? Entonces, la pregunta que le hizo Bernoulli a sus colegas se reduce a tratar de encontrar una función o una curva y que minimice esta expresión de t, que es una integral. Tenemos aquí, obviamente, un par de condiciones de contorno. Salimos del punto A y vamos al punto B, a en X y de A en Y, y lo mismo para lo que corresponde para el B. Bueno, para terminar la historia esta de Bernoulli,
obtuvo respuestas. Su hermano, uno de sus hermanos respondió Leibniz, respondió L'Hopital, respondió Newton, Shearhouse. Habían resuelto el problema, habían llegado, si se quiere, a la misma respuesta que llegó él, a la braquistócrona, por distintos caminos. La solución de Newton en los libros de ecuaciones diferenciales ordinarias aparece. No usa el cálculo de variaciones, ¿sí? Usa otras cosas. Es interesante verla, son 2 hojitas, hay que tomarse el tiempo de leerla, pero está buena. Usa bastantes cuestiones de física, cómo se difunde la luz en distintos medios, la ley, lo que luego se llamó la ley de Snell, está bueno. Y con respecto a la respuesta de Newton, la anécdota dice que le llegó a Bernoulli sin explicación, sin mucha explicación, digamos, y sin firma. En aquel momento parece que Newton, era, creo que el presidente del Banco de Inglaterra, y entonces estaba muy ocupado. En un momento vio por ahí que aparecía en el journal este desafío, y se puso en un rato, de la noche a la mañana, lo resolvió, y así como lo resolvió, se lo mandó. Y resulta que estaba bien, y como Newton se ve tenía métodos conocidos por sus colegas, dijo, Bernoulli se dio cuenta quién era el autor de esa respuesta, y lo que se le atribuyó diciendo que por la garra se conoce al león. Así que bueno, estos personajes resolvieron el problema, veremos nosotros cómo podemos resolver un problema de este estilo, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de problemas se tratan? Como les estaba contando, vamos a tratar de encontrar curvas que hacen máxima o mínima una magnitud. Y esa magnitud, como vimos recién en el problema, que era el tiempo, lo que queríamos minimizar, va a estar dada por una integral. O sea, no va a ser cualquier cosa, vamos a querer encontrar máximos y mínimos de integrales. Vamos a necesitar distintos requisitos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en el de la braquistócrona, la curva tenía que ir de un punto A a un punto B, ¿sí? Y la curva, para nosotros, esa curva y igual a y de x va a tener que ser una función diferenciable, no va a poder ser cualquier cosa, vamos a tener que poder hacer cuentas. Y fíjense que en esa fórmula del tiempo, justamente, aparecía la derivada de la curva. Así que, si aparece la derivada de la curva, tendremos que poder derivar. Pequeña aclaración. Nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, con la idea de buscar curvas o funciones de una sola variable que maximicen o minimicen las distintas integrales. No es todo lo que se hace en el cálculo de variaciones, es mucho más amplio, ¿sí? Se pueden encontrar superficies y otro tipo de funciones. Nada más que para una introducción nos vamos a quedar con esto. Bueno, entonces, ¿qué métodos se aplican para resolver estos problemas que suelen llamarse problemas del cálculo de variaciones o problemas variacionales? Hay métodos indirectos y hay métodos directos. Los indirectos se basan en las herramientas que tenemos del cálculo diferencial, lo que nosotros conocemos que nos permite optimizar funciones, condiciones necesarias y suficientes, para optimizar funciones, por ejemplo, de Rn en R, y acá va a aparecer algo más que también corresponde al cálculo diferencial, que son las ecuaciones diferenciales. Hay otros métodos, por ejemplo, directos, que se basan en la idea que está en el teorema de Weierstrass. ¿A cuál teorema de Weierstrass me refiero? A este que dice que si tenemos una función de R en R, y la miramos sobre un intervalo cerrado, alcanza sus extremos absolutos en ese intervalo cerrado, ¿sí? Bueno, los métodos directos para el cálculo de variaciones son una generalización de esta idea. Así como ese teorema de Weierstrass nos dice que la función bajo determinadas condiciones tiene extremos, pero no nos dice cómo encontrarlo, estos métodos directos tienen esa trampita, digamos, también. Nos dicen que hay un extremo, pero no nos dicen cómo llegar a él. Pero bueno, en algunas ocasiones es bastante saber que al menos existe, así que son importantes. Nosotros nos vamos a concentrar en los métodos indirectos, ¿sí?, que son los que vamos a poder manejar con lo que sabemos de cálculo. Entonces, volviendo a nuestro objetivo, queremos optimizar integrales, ¿sí? Integrales que dependen de funciones o de curvas. Entonces, cuando tenemos que
optimizar este tipo de funciones, que son funciones que dependen de otras, estamos trabajando con funciones cuyo dominio es más grande que Rn, ¿sí? O es diferente por lo pronto. Para este tipo de funciones, que probablemente ustedes en álgebra lineal o por ahí hayan ya trabajado con funcionales, se denominan funcionales, son aplicaciones que van de un espacio en R, o podría ser el conjunto de los números complejos también. Para mí, D acá es el dominio de definición, que a priori podría ser todo el espacio en el que estamos trabajando, y para nosotros, este X va a ser un espacio que va a contener funciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente vamos a estar queriendo encontrar funciones I, ¿sí?, que nos hagan máxima o mínima una integral que va a depender de esa función I. Y nos vamos a concentrar en este tipo de integrales, la integral de una función f, que va a depender de tres variables, a priori está escrito así, x, y, la i y la y' dependen de la x, ¿sí? Porque justamente y' se calcula con respecto a la x. Aunque por ahí, como pasa con las ecuaciones diferenciales, a veces las pensamos independientes, a veces dependientes, ¿sí? Eso acá también aparece, es una mezclita que a veces hay cuando uno trabaja con ecuaciones diferenciales. Bueno, van a aparecer en muchos casos condiciones de contorno de frontera, que son los valores que nuestra función tiene que tomar en los puntos x1 y x2. La función depende de estas tres variables. En algunos textos a la f se le llama densidad, como también en probabilidad se usa ese nombre, ¿sí? Y en otros textos se le llama lagrangiano. ¿En qué textos? Bueno, aquellos que vienen un poco más de las aplicaciones, de la física especialmente, y por eso es que en muchos lados, en vez de hablar de cálculo de variaciones, o de la integral, o de la funcional, se habla de la integral de un lagrangiano, y se ponen condiciones sobre el lagrangiano, o la funcional con respecto al lagrangiano. Yo aquí voy a usar siempre la letra F, ¿sí? Pero por comodidad nada más. Bueno, a ver. ¿Qué funciones vamos a considerar en nuestro trabajo? Les decía, no podemos tener cualquier cosa. Si en nuestra fórmula del tiempo, ahí para tratar de minimizar el tiempo de recorrido entre A y B, aparecía la derivada de la función I, ya tenemos una condición, no puede ser cualquier cosa. Entonces vamos a considerar la F, muy buena. La vamos a pedir con derivadas parciales continuas de segundo orden con respecto a X, a Y y a Y'. Por eso les decía que a veces trabajamos como si las variables fueran independientes. Fíjense que acá estoy pidiendo derivadas parciales, y más adelante veremos que son la y y la y' dependen de la x, ¿sí? Pero a priori, este tiene tres variables independientes y tienen que ser las derivadas parciales continuas de segundo orden. La función que vamos a buscar, la y, nuestra incógnita, la que, por ejemplo, minimice el tiempo de recorrido, también le vamos a pedir derivada segunda continua, como mínimo. En algunos textos, en vez de poner así, le piden que se pueda derivar hasta 3 veces, lo mismo. Y además, que se verifiquen las condiciones de contorno, que y pase por donde nosotros queremos. En este caso hablaremos de funciones admisibles. Y entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, de este conjunto, de esta bolsa, donde tenemos un montón de funciones admisibles, la idea será buscar aquellas que hagan que nuestra funcional I sea óptima. Puede ser máxima o mínima dependiendo del problema. Lo de la competición va a aparecer de nuevo el término en un ratito. Del cálculo, por ejemplo, de una variable, nosotros lo que sí sabemos es que cuando una función tiene un valor extremo en un x tilde de R, por ejemplo, la derivada de esa función en el x tilde vale 0. Bueno, esta idea también funciona acá con los funcionales, ¿sí? También anda, ¿sí? Ahora vamos a tener que ver qué significa, ¿sí?, que la funcional tenga un valor extremo, tome un valor extremo en este lugar. Entonces, la funcional alcanzará su máximo, su mínimo en una función, por ejemplo, y0, y en ese caso, si funciona o si anda lo mismo, si esta idea también sirve, la derivada de esa funcional debería ser 0. Y eso pasa, pero tenemos que tener cuidado. Primero,
en ponernos de acuerdo en qué cosa es un extremo de la funcional, qué significa que sea un extremo, y qué es para nosotros ahora, en este contexto, la derivada de la funcional. ¿Sí? Entonces, para ponernos de acuerdo en lo que es un extremo, vamos a hablar, un ratito vamos a ver qué son para nosotros funciones cercanas admisibles. Entonces, la proximidad entre dos curvas puede entenderse de distintas maneras. Por ejemplo, una es considerar una función i y una i0. Diremos que son cercanas en el sentido de orden nulo si cuando hacemos la diferencia entre la i y la i0, la diferencia o la distancia esta es pequeña. ¿Sí? Esta distancia se puede considerar en todo el intervalo y quizás mirándolo punto a punto, luego tomar el máximo. Entonces, esto sería decir que dos funciones son próximas de orden nulo. Pero también hay otra manera de mirar, decir que dos funciones son cercanas en el sentido de proximidad de primer orden, es decir que la distancia entre la i y la i0 es pequeña, pero también la distancia entre sus derivadas es pequeña. Entonces fíjense que si tenemos funciones que son cercanas en el sentido del orden nulo, ahí tenemos toda una bolsa de funciones y adentro, en un conjunto más pequeñito, estarán estas, las del primer orden. Cuando uno, por ejemplo, quiere saber si una función es cercana a otra, tiene que ponerse de acuerdo en cómo va a medir. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomo la función f sub n, 1 sobre n seno de nx, dependiendo de cómo mida, según el orden de proximidad 0 o el 1, voy a poder decir una cosa u otra. Por ejemplo, esta función tiende a 0 a medida que el n crece, porque si bien el seno está acotado y no se mueve, no sale, varía todo el tiempo entre 1 y menos 1, el 1 sobre n que está acá hace que, gracias a la acotación de esto se termina yendo a 0, termina mandando el 1 sobre n. Pero cuando miramos las derivadas, la derivada del 1 sobre n seno de nx, nos queda el coseno de nx, y este, si tiene máximo valor 1, mínimo menos 1, y no le pasa lo que le pasa acá a este otro que tiene el n afuera. Entonces, según usemos un orden o una idea de proximidad u otra, podríamos decir una cosa u otra con respecto a si están o no cercanas estas fn de la 0. A partir de esto, vamos a definir qué son los extremos de la funcional. La idea de extremo es la misma que ustedes tienen de cálculo, de una funcional. La idea básica, ¿sí? Un máximo en la curva igual a i0. Para la i, para la funcional nuestra, alcanza un valor máximo en i0, sí, cuando calculamos la funcional en i0, el valor que obtenemos es mayor o igual al valor que se obtiene de la funcional en cualquier otra curva cercana o próxima. ¿Sí? Estamos hablando con esa idea de extremos locales, relativos, cerquitas. ¿Sí? Con el mínimo, misma idea. Misma idea en cuanto a la definición. ¿Sí? La funcional y alcanza un valor mínimo en I0, si cuando la evaluamos en I0, lo que obtenemos está por debajo de lo que vale la funcional en otras curvas cercanas. Ahora, usando el sentido de proximidad de orden nulo y el de orden 1, podemos definir extremo fuerte y extremo débil. La idea de extremo fuerte es I0 va a ser un extremo fuerte si la distancia entre I y I0 es pequeña para todas las curvas cercanas. Todas. Se parezcan o no según la derivada. Bueno. Y el extremo se llamará débil cuando vamos a tener que las curvas son cercanas en el sentido de proximidad de orden 0, pero también con las derivadas, o sea, en el sentido de proximidad de orden 1. ¿Sí? Entonces, para este caso, lo que estamos mirando es dos funciones, tienen que ser cercanas, ellas y sus derivadas se tienen que parecer. En ese caso, si eso pasa, lo que tenemos es un extremo débil. ¿Y qué es lo que tenemos? Como acá estamos pidiendo más condiciones, ¿sí? Solo o lo que ocurre es que las funciones tienen un extremo débil cuando pasan estas dos condiciones, entonces este extremo
débil, ¿sí? Es una consecuencia de un extremo fuerte. O sea, si tenemos un extremo fuerte, seguro vamos a tener un extremo débil, al revés no pasa, porque para ser extremo fuerte necesitamos que la distancia entre las funciones sea pequeña, sin importar, siempre y cuando las curvas sean cercanas, pero sin importar si sus derivadas se parecen o no. Bueno. ¿Cómo vamos a salir a buscar, ¿sí? Esta idea de los extremos, la derivada de que yo les hablé ahí del funcional? Bueno, pensando nuevamente en extremos locales, vamos a pensar o trabajar como hacemos en cálculo 1. Una función, en este caso para nosotros es una funcional, tiene un extremo local en algún lado, en I, si cuando la miramos comparada con curvas cercanas, el valor o es mayor o es menor, de acuerdo a los resultados, a la definición que vimos recién. Entonces vamos a hablar de competidores. Tenemos I tilde, le vamos a llamar a un competidor de I. ¿Y qué va a ser I tilde? I tilde va a ser I más H. Ahora, como nosotros estamos acá hablando de funciones, H no puede ser un numerito, tiene que ser una función. Y es por esa razón que, según la idea de Lagrange, H la podemos llamar como un múltiplo de una función. La función, ahí yo le llamo eta, es una función fija, y esa función tiene que tener las mismas propiedades que la I en el sentido de la continuidad. Tiene que ser buena, con derivada segunda continua. Y además le vamos a pedir que en los extremos, en x1 y en x2, esta valga 0. O sea, no verifica las condiciones de contorno, pero vale 0. ¿Qué vamos a hacer con esta? Bueno, vamos a armarnos justamente una familia de competidores y lo que vamos a hacer es trabajar con ellas para tratar de ver qué es la derivada de la funcional. ¿Sí? Lo que es importante es que cuando aquí el alfa vale 0, ¿sí? La I tilde se convierte en la I y nos queda nuestra función, que sería la que nos estaría dando el extremo de la funcional. ¿Sí? Corresponde al parámetro alfa igual a 0. Gráficamente lo que estamos haciendo es mirar nuestra función que nos da un extremo, y lo que estamos haciendo es armarnos otras funciones a partir de sumarle múltiplos de esta que está acá. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante de mirar ahora esta I de I tilde o de I más alfa por n? Bueno, alfa por n. Esta función ahora, I de alfa, yo puedo mirar a la funcional, que era I de una función I de X, ahora mirarla con una variable real. Y cuando trabajamos con funciones de variable real podemos hacer un montón de cuentas, y eso es lo interesante. Por ejemplo, podemos obtener el desarrollo de una función en serie de Taylor, donde claramente aparece lo que vale la función en cero, su derivada segunda. Acá uno está pensando a la función como una función de variable real. Y entonces, teniendo esta idea, es que es la forma en que vamos a definir, ¿sí?, las derivadas de las funcionales. ¿Sí? A la derivada de la funcional mirada como de variable real a alfa, y ese alfa es el que nos permite armar todo el familión de funciones competidoras de nuestro extremo, ¿sí?, esa va a ser la primera variación, que es la idea de derivada de la funcional. ¿Sí? Es derivar I con respecto a alfa y evaluarla en 0. También podemos calcular una segunda variación, una tercera y todas las que uno quiera. Obviamente que para eso necesitamos que a la F y la I tengan determinadas condiciones de bondad, sean derivables y demás. Si alfa es 0, como I tilde para nosotros es I más alfa por eta, I tilde se convierte en I. Si, por ejemplo, la I es la que nos da el extremo de nuestra funcional, que de antemano o al principio en nuestro problema dependía de la I función, entonces, ahora la I de alfa, mirada como una función de variable real, que es una integral de una función f, y aquí aparecen los alfas, ¿sí?, debe tener un mínimo en alfa igual a 0. Yo acá estoy mirando esta como una función de variable real. Y si una función tiene un mínimo en algún lado, en alfa igual a 0, lo que tiene que pasar es que su derivada sea igual a 0 en el valor crítico. ¿Se acuerdan? Esto de
cálculo 1, ¿sí? De cálculo de una variable. Y entonces, I' en 0 es el delta de I que tenemos aquí y aquí. Como para redondear un poco, la derivada de la funcional la vamos a obtener, o la estamos obteniendo, a partir de mirar la funcional como una función de una variable real, que depende de un alfa, y ese alfa, esa variable real, es la que nos permite armarnos toda una familia de funciones que compiten con nuestra función que nos da un extremo, sea un máximo o sea un mínimo. Ahora bien, por ahora solo lo que dije es que cómo lo voy a calcular, pero al final, ¿cuánto vale la I de alfa o la I de 0 o el delta de I este que está acá? Bueno, vamos a ver cómo podemos calcular eso con la función f, con la función I, con la I'. Entonces, las condiciones las recuerdo, ¿por qué? Porque voy a hacer una cuenta para la cual necesito tener bondad en la f y en la I, que sean derivables. Hay un resultado que se llama el de la derivada de las integrales paramétricas. En algunos libros aparece como el resultado de Leibniz. ¿Sí? Pero más allá del nombre, eso es lo que nosotros vamos a aplicar. Y para eso se necesita que justamente las funciones tengan derivadas. No tantas, creo que no es necesaria la segunda que sea continua, ¿sí? Con la primera continua alcanza, pero por lo menos en este contexto sé que me puedo mover con tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar la I, y la vamos a derivar con respecto a alfa. Entonces, derivar la I de alfa es derivar la integral de la f en x y tilde y prima. Y entonces acá, en este lugar, es en el que voy a usar este resultado de derivación de integrales paramétricas. ¿Por qué digo integrales paramétricas? Porque aquí la I tilde contiene el parámetro alfa. La integral es con respecto a la variable x, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es introducir la derivada en la integral, cosa que hago, y que tenemos que tener cuidado, que podemos hacerlo bajo determinadas condiciones. Y una vez que tengo la derivada dentro de la integral, ya no tengo ningún inconveniente. Puedo trabajar sin problemas, teniendo que derivar acá con respecto a alfa. Bueno, pero la f dependía de x, de y, de y'. Y en este caso sería x, la segunda variable que es y tilde, y acá y tilde prima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicamos regla de la cadena para derivar con respecto a alfa, derivada total, ¿no? Entonces, cuando derivamos, con el x no va a haber nada que derivar, porque acá no aparece ninguna alfa, aquí sí hay alfa, así que derivamos con respecto a la segunda variable, y cuando después derivamos el argumento, nos aparece la eta acá. Y luego tenemos que derivar con respecto a la tercera variable, que es la y tilde prima, y luego derivar, justamente por regla de la cadena, el argumento, y entonces aquí nos aparece eta prima. ¿Sí? ¿No? Entonces, derivamos nuestra integral funcional, o nuestra funcional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque nuestro objetivo era tratar de encontrar alguna condición o ver cómo sacamos los extremos, pues siempre estamos tratando de buscar extremos de la funcional. Bueno, habíamos dicho que si el alfa valía 0, y se convertía en y tilde, y nuestra y original era la que me daba el extremo. Entonces cambiamos la alfa por 0, se nos fueron todas las tildes, nos queda la i, nos queda la y', acá me quedó una prima que no iba cuando moví la eta, o sea que hay que borrarlo, y entonces nos queda acá una fórmula que nos permite derivar, ¿sí?, un funcional. Es la fórmula para derivar funcionales. Fíjense que aparece la derivada de la densidad con respecto a la segunda variable por la derivada de esa segunda variable con respecto al alfa, y acá con respecto a la tercera variable, ¿sí?, a la y tilde prima. Uno puede hacer el mismo procedimiento para las derivadas segundas, ¿sí? Nosotros este no lo vamos a utilizar mucho ahora, por lo pronto. Nos vamos a concentrar en el primero, ¿sí? Y entonces, por lo que sabemos del cálculo elemental, cuando la derivada, cuando estamos en un extremo, ¿sí?, la derivada se tiene que hacer 0. De manera que entonces, en los extremos de la funcional, lo que tiene que pasar es que la variación se tiene que hacer 0. ¿Quién es la variación? La cuenta que encontramos recién, ¿sí? Y en los máximos y en los mínimos vale lo mismo que sabemos para extremos. En los mínimos locales la derivada segunda tiene que ser mayor o igual a 0, y en los máximos tiene que ser
menor o igual a 0. O sea, parto de la base de que estoy en un extremo acá. O sea, son condiciones necesarias. Si estoy en un extremo, me pasa esto. Ahora, me voy un poquito para acá. Fíjense que en esta fórmula aparece la derivada de la f con respecto a i, aparece la eta prima, la derivada de la f con respecto a la i prima. Uno puede trabajar un poquito esa expresión para que mejore un poco y para que podamos ver cómo salimos a buscar la función extrema, ¿sí? Entonces, la condición necesaria es la misma que conocemos de cálculo de una variable, ¿sí? Para que la funcional tenga un extremo, su derivada, que en este caso es la primera variación, tiene que anularse allí. O sea que delta de i tiene que hacerse 0. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es mejorar bueno, no sé si mejorar. Vamos a tratar de escribir esto de otra forma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, la idea es que, como acá aparece eta y eta prima, ¿sí? Y eta es cualquiera, ¿sí? Vamos a tratar de que esto quede solo con eta y no aparezca la derivada de eta. Entonces lo que vamos a hacer aquí, en esta parte, es aplicar la integral por partes. Esa fue la idea que tuvo Lagrange de cómo resolver estas cosas. Porque Euler había hecho otra cosa. Y cuando vio lo que hizo Lagrange, se decidió por esta, le gustó más. Bueno, acá aplicamos regla de la integración por partes acá, y entonces, fíjense, la derivada de la esta se pasa para esta, para la función, la f derivada con respecto a i prima, aplicamos regla de integración por partes, estoy con regla de acá de integración por partes, aprovechamos que la eta en 0, en x1 y en x2 hace 0, así que toda esta parte se va, y aquí obtenemos una expresión donde aparece la función eta, ya no su derivada, y acá aparece la derivada de la f, derivada con respecto a i prima, con respecto a x. Quizás ustedes digan, no sé si mejoró mucho, capaz que hasta empeoró. Puede ser que sí, puede que no, pero lo interesante es que cuando juntamos esta parte con la otra, podemos sacar factor común el eta, y nos queda eta por una expresión, donde aparece la derivada de la f con respecto a i, con respecto a i prima y con respecto a x, acá. Entonces, esto igual a 0, porque veníamos de pensar que el i nos da un extremo, y bueno, acá hubo entre Lagrange y Euler problemas. Lagrange decía, para que ocurra que esta integral se anula, poniendo acá cualquier eta, lo que tenemos acá contra eta tiene que ser 0. Euler no estaba muy seguro, dudaba. Bueno, apareció otro personaje en este juego, de Bourgain, que probó que lo que pensaba Lagrange estaba bien, era cierto. Ese resultado se conoce como el lema fundamental del cálculo de variaciones, y nos dice que si tenemos dos funciones, m y eta integradas, y eta puede ser cualquier función, continua, derivable, ¿sí? Con derivada primera continua en un intervalo, entonces, el hecho de que acá eta pueda ser cualquiera obliga a que la m tenga que ser idénticamente 0 en ese intervalo para poder llegar a que la integral sea 0. La prueba de este resultado se basa en la posibilidad que nos da, digamos, el enunciado de poder elegir cualquier función eta continua con derivada primera continua, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Bueno, la demostración se hace por el absurdo, se supone que la m no es idénticamente nula, entonces no se anulará en algún lado, buscamos ese lado, le suponemos, por ejemplo, un nombre, x0, si en x0 es distinta de 0, como es continua la m, ¿sí? Tiene que haber un intervalo en el cual esa función tome valores positivos o negativos, los que sea, pero que no sea 0 en todo un intervalito. Y luego se elige la eta con las mismas características de la m, y entonces vamos a tener una integral de una función positiva aquí. Pero si acá nos tenía que dar 0, estamos en un problema. ¿Y el problema cuál fue? Suponer que la m podría ser distinta de 0 en algún puntito de acá. Entonces, bajo este caso, Bourgain lo demostró, y entonces con eso lo que tenemos es que bajo las condiciones de bondad para la f y para la i, lo que tenemos es esta ecuación. Necesitamos que para tener un extremo se cumpla esta ecuación que está acá. Esa ecuación se conoce con el nombre de ecuación de Euler-Lagrange,
Y es una condición necesaria para extremos. Si y igual a y de x es un extremo de nuestra funcional integral, entonces la derivada de la densidad, o del lagrangiano, si le quieren llamar así, con respecto a y menos derivada con respecto a x, aquí es derivada ordinaria, ¿sí? Porque acá estamos considerando a y a y' como dependientes de x, de la derivada de f con respecto a y', eso se tiene que hacer cero. Bueno. Esta es la condición necesaria. ¿Qué nos dice la condición necesaria? Si tenemos un extremo, tiene que valer justamente la ecuación de Euler-Lagrange. No nos dice lo que por ahí queremos. Si vale la ecuación de Euler-Lagrange, tenemos un extremo, y acá tenemos el mismo problema que en cálculo de una o dos variables. Es una condición solo necesaria. ¿Está? Nosotros acá estamos trabajando con funciones admisibles, eso es importante, y una cuestión de nombres nada más. Si tenemos una función que es admisible y que verifica la ecuación de Euler-Lagrange, ¿sí? Y que verifica las condiciones de contorno por ser admisible, entonces se le dice curva estacionaria, curva crítica, mientras que usa el término extremales para las que resuelven la ecuación de Euler-Lagrange sin condiciones de contorno, ¿sí? Es un término que se usa. Entonces, la ecuación de Euler-Lagrange, así como está acá, ¿sí? La podemos usar así, no hay ningún problema, pero se la puede reescribir un poquito, especialmente expresando qué es esta derivada que está ahí, ¿sí? Entonces, aquí voy. Como les decía al principio, la f tiene tres variables, x, y, de entrada las pensamos como variables independientes. Y luego, a la y y a la y' obviamente las pensamos dependientes de x, ese jueguito se hace. Y entonces, aquí calculamos la derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a y', aplicando regla de la cadena, ¿sí? Y aplicando regla de la cadena tenemos toda esta expresión para ese término solito. Y entonces, reemplazando en la ecuación de Euler-Lagrange, podemos reescribirla de esta otra forma. Pero uno puede usar una o la otra, eso va a gusto de cada uno, no hay problema, ¿sí? Quizás, si uno la tiene a mano, la puede usar ahí. Ahora, fíjense que acá aparece la derivada de la f con respecto a y' dos veces, con respecto a y' y a y, con respecto a y' y a x. Entonces acá cobra sentido el hecho de que la función f tiene que ser bastante buena con respecto a las derivadas segundas, porque si no, esto podría no tener sentido, ¿sí? Y acá aparecen también la derivada segunda de nuestra función incógnita, que es la y, de manera que también, si la función no fuese derivable dos veces, lo de la continuidad, bueno, es para que después podamos hacer cuentas, también esto dejaría de tener sentido. Y si esta parte, si la derivada de la f con respecto a y' dos veces vale 0, nos queda aquí, ¿sí? Una ecuación diferencial que es de orden 1. Si esto es distinto de 0, nos queda una ecuación diferencial de orden 2. Si tenemos una ecuación diferencial de orden 2, las soluciones de esta ecuación diferencial serán familias biparamétricas de curvas que dependen de dos parámetros, siempre y cuando seamos suficientemente afortunados como para poder resolver la ecuación diferencial. Aquellos que han hecho algún curso de ecuaciones diferenciales saben que tenemos un montón de métodos y muchas veces tenemos ecuaciones diferenciales que no las podemos resolver con métodos exactos, ¿sí? Así que también ahí tenemos un problema, pero bueno, es un problema de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Un par de ejemplos, a ver si llega o no, creo que llegue con los dos, pero bueno. Otro problema del cálculo de variaciones es el que se llama el problema de las geodésicas. ¿En qué consiste el problema de las geodésicas? En determinar líneas de la menor longitud posible que unen dos puntos que viven sobre algún tipo de superficie. El título aquí dice geodésicas euclídeas. Bueno, este es el caso más sencillo de todos, cuya respuesta la sabemos de antemano. Si tenemos que encontrar la curva de menor longitud, acá sí, de longitud que une dos puntos, sabemos que esa curva es una recta, ¿sí? Esa es una geodésica euclídea, cuya respuesta conocemos, pero podemos plantearlo usando el cálculo de variaciones. ¿De qué manera? Bueno, lo que tendríamos que hacer es tratar de minimizar la integral de longitud de arco, ¿sí?
que es la que ya usamos hoy al principio, la longitud de arco dada de esta forma. Y nuestro objetivo es encontrar la y, ¿sí? Que nos debería dar una recta si hacemos las cuentas como la gente, como corresponde. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Suponiendo que estamos en las condiciones para trabajar, miramos nuestra función de densidad, o lagrangiano, que en este caso no depende de x, no depende de y, solo depende de la y', de manera que la ecuación de Euler-Lagrange, que es grandecita, nos queda cortita, queda esta última parte. Y acá tenemos un producto igualado a 0, de manera que uno o el otro dan 0, pero resulta que si nosotros tomamos la función de densidad y la derivamos con respecto a y' dos veces, obtenemos esta expresión, que claramente no puede ser 0, y entonces lo que tiene que ser 0 es la derivada segunda de la y con respecto a x dos veces, y esto, sin necesidad de saber mucho de ecuaciones diferenciales, podemos resolverlo rápidamente con un par de integrales sucesivas, ¿sí? La primera integral nos dará una constante, y podemos llamar C1, la segunda será C1 por x más C2. Y tenemos nuestra familia biparamétrica de curvas que resuelve nuestra ecuación de Euler-Lagrange para este problema. Llegamos a lo que teníamos que llegar, ¿sí? A lo que sabíamos que era la curva más cortita entre dos puntos. Si además le pedimos que de todo este familión de funciones buscamos las que pasan por dos puntos, podemos encontrar explícitamente la fórmula de la recta que une los dos puntos, ¿sí? Desgraciadamente, por ahora, no podemos afirmar que sea lo que nosotros ya conocemos, que es la curva más cortita que une los dos puntos. Por ahora solo podemos decir, ¿sí?, que es una candidata a ser la curva donde la integral realiza su mínimo, cumple la condición necesaria. Sí podemos volver a la integral de acción, a la integral que nos da la longitud de arco, y ver si es que admite un máximo o un mínimo analizando una cuestión geométrica, si se quiere. Dije integral de acción recién, a veces también a la funcional se le dice así, integral de acción en otros contextos. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? En este problema, el funcional dependía solo de la y'. Bueno, hay veces que el funcional depende de la y de la y' y no depende de la x. En ese caso tiene un nombre, se llama funcional autónomo, y la ecuación de Euler-Lagrange se achica, no tanto como la de recién, pero se achica un poquito porque justamente no hay x. Obviamente la y sí depende de la x y la y' también, pero nos queda este pedacito, nos queda esto. En este caso, cuando uno resuelve la ecuación de, si tenemos una función o una curva que resuelve la ecuación de Euler-Lagrange, entonces esta expresión f menos y' por f de y' es constante. O sea, si tenemos una que resuelve esta ecuación, la de Euler-Lagrange, cuando no aparece la x explícitamente escrita, entonces lo que ocurre es que esta otra expresión es constante. ¿Por qué? Porque, bueno, uno puede derivar esto, y usando el hecho de que la y resuelve la ecuación de Euler-Lagrange, que es esta de acá, vemos que aparece que la derivada de esta expresión nos da 0, y entonces tiene que ser constante, ¿sí? Esto ayuda a veces para hacer las cuentas rápido y no tener que, o resolver el problema más rápidamente y no tener que ponerse a calcular la ecuación de Euler-Lagrange para cada caso. Tiene un nombre particular, se llama integral primera esto. ¿Y cuándo lo podemos aplicar? Bueno, para resolver otro tipo de otro problema clásico del cálculo de variaciones. Si nosotros tenemos acá una curva que va del punto A y de A al B y de B, y lo que queremos es que esta curva sea tal que cuando la hacemos girar aquí alrededor, la rotamos alrededor del eje X, nos genere un sólido de revolución cuya superficie, cuya área sea mínima, ¿sí? El sólido o la superficie de revolución, y pretendemos, ¿sí?, que con esa función el área de ese sólido sea mínima. Entonces, este es otro problema que podemos resolver con el cálculo de variaciones y con lo poquito que vimos hasta ahora. ¿Cuál es, ¿sí?, la integral o la funcional que tendremos que optimizar? Bueno, si nosotros nos paramos acá en un X, lo que podemos hacer es que cortamos con un plano, nos queda aquí una circunferencia, de radio ¿cuánto? Y de radio hasta llegar a la función, y de X, ¿sí? ¿Y cómo calculamos la superficie de esto? Y bueno, será
el perímetro de la circunferencia, 2 por pi por el radio, luego por la altura, ¿sí? La alturita, porque lo estamos pensando como un cilindrito chiquitito, y después eso lo tenemos que hacer en todos los puntos, ¿sí? Es decir, ¿cómo calculamos la superficie de un sólido de revolución? Mediante esta integral, donde tenemos, por decirlo de alguna manera, el perímetro de la circunferencia por la altura, cuando uno lo piensa como si fuera un cilindro, que claramente no es, pero uno lo está pensando en miniatura, en infinitesimales, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Queremos encontrar la I que haga mínima esta superficie. Y entonces vamos a salir a buscar las extremales, o las curvas críticas, o las curvas estacionarias. En este caso, la densidad, ¿sí?, depende de la I' y de la I. Entonces, lo que podemos usar es el resultado de recién, que nos dice que, esto tiene que ser constante, ¿sí? F menos I' de F de I' es constante. Entonces, usamos eso, planteamos lo que es F menos I' de F de I', una constante, trabajamos un poquito algebraicamente, no mucho, fíjense que queda cortito el trabajo, y de ahí podemos despejar la I'. Despejamos la I', queda de esta forma. Cuando despejamos I', acá tenemos una ecuación diferencial, ¿sí? Podemos separar variables de I con respecto a X y juntar el diferencial de I con algo de esto. Yo junté solo con la raíz. Y nos queda acá 1 sobre alfa X. Esta parte está rápida para calcular. X menos más una constante todo sobre alfa. Lo del menos beta es por gusto. Si ustedes quieren ponerle más beta, le ponen más beta, no pasa nada. Y entonces la integral de la derecha va rápida y la integral de la izquierda va un poco menos rápida. Hay que tomarse un trabajito de hacer algo. Hay varias opciones. Una, para que quede después la solución bonita nada más, es considerar una sustitución trigonométrica, pero aquí, como dice I cuadrado menos alfa cuadrado, es una trigonométrica hiperbólica. Y entonces con eso nosotros logramos, con esta sustitución, tomando I sobre alfa igual al coseno hiperbólico de U, escribir a esto de esta forma que se resuelve rapidísimo. Y entonces con eso tenemos, ¿quién es la función U? Que es el argumento coseno hiperbólico de I sobre alfa, igual a X menos beta sobre alfa. Alfa y beta son constantes, y de ahí podemos despejar la Y, ¿sí? Con esto obtenemos las curvas. ¿Qué son esas curvas? Esas curvas tienen un nombre, se llaman las catenarias, porque se parecen, el dibujito o el gráfico es como el de una cadena que está suspendida entre dos extremos, entre dos soportes, ¿sí? Cuando giramos la catenaria, lo que obtenemos es algo que se llama catenoide, según el nombre que le puso Euler, ¿sí? Y de nuevo estamos con el mismo problema que antes. Por ahora sabemos solo que la catenaria es una extremal y en todo caso una curva estacionaria de nuestro problema, no sabemos más. La catenaria se parece, el dibujito al que yo planteé al principio del sólido de revolución, pero aparece en muchos lados, ¿sí? El nombre catenaria viene de catena, del latín cadena, y es básicamente por esta situación. Es el dibujo que se arma, o el gráfico que se arma cuando suspendemos una cadena entre dos soportes, ¿sí? Y sobre la que actúa solamente la fuerza de la gravedad. A su vez, la catenaria resuelve otros problemas de minimización también. Es de todas las curvas de longitud constante la que minimiza la energía potencial, y por esas cuestiones es que aparece mucho en cuestiones de arquitectura. Arcos, ¿sí? Y puentes, ¿sí? También. Se parece a una parábola, pero no es ni tan puntiaguda como una parábola, y los bracitos son como un poquito más juntitos a medida que la X crece. Yo por acá estoy terminando, ya estamos casi en el tiempo de la conferencia de género, así que los dejo para que vayan a la conferencia de género, y les agradezco que hayan estado acá escuchándome. Preguntas de formulario de asistencia, supongo que el administrador del sistema está tomando, ¿sí? Muchas gracias, profesora. De nada. Gracias, profe. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos mañana.
Chao, gracias. Chao. Hasta luego. ¿No? Ah, buenas tardes. Buenas